Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien y me encuentro dispuesto a impartir una breve lección sobre lo que se refiere al anglicanismo. Vamos a ver lo que se refiere al anglicanismo siguiendo, como siempre, este manual, Lutero, 500 años después, breve historia y teología del protestantismo, de Ferrer Blanco, publicado por Rialp. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es referirnos a la historia, a la evangelización de las Islas Británicas. Desde el siglo V ya se encontraban algunos anglos y sajones cristianos por influencia de los cristianos de origen romano que habían llegado a las islas, pero la evangelización de las tierras británicas vendrá sobre todo en los siglos VI y VII. Por el norte llegarán los monjes irlandeses, por el sur los benedictinos, guiados sobre todo por San Agustín de Canterbury, y ahí será ya cuando la evangelización será más firme y más segura, y las tierras británicas se convertirán también en tierras cristianas. Debemos de recordar también el precedente de la Reforma, la figura de John Wycliffe, que en el siglo XIV había reivindicado la doctrina de la sola escritura, y que su carácter, sus reivindicaciones no solo serán de tipo de reforma de las costumbres y las instituciones eclesiales, sino también una centralidad de la Biblia y la predicación. O sea, es un precedente que hemos de tener en cuenta, porque cuando llega el cisma anglicano en el siglo XVI, ya vamos a tener un sustrato previo. El componente es esas reivindicaciones de Wycliffe en tierras británicas, y luego también la primera y la segunda reforma que han tenido lugar tanto en Alemania como en tierras suizas, y después se expande hacia Francia, Holanda, etc., ¿no? Digamos que la primera y la segunda reforma de Lutero, Calvino y Zwinglio va a influir y va a estar en el fondo. Vamos a ver a veces como antagonista y otras veces como protagonista. Vamos a ver cómo evoluciona la historia. Bien, entonces primero vamos a ver la historia, porque nos va a ayudar a entender la teología en profundidad, ¿no? Bien, el fenómeno anglicano ha sido algo que siempre ha estado latente en la mentalidad del pueblo británico. Ya desde el siglo XV, con los Tudor, se crea una legislación que va a ser un precedente para reivindicaciones, digamos, independentistas de Enrique VIII. Con esta palabra quiero decir que la legislación previa le va a servir para desvincularse de la jurisdicción de Roma. Bien, también hemos de tener en cuenta otro factor, y es que la corona tenía un carácter sagrado. La idea medieval del origen divino, la autoridad temporal, va a influir también en tierras británicas. Incluso la corona va a tener un poder también eclesiástico, hasta el punto de que, por ejemplo, tenían derecho al veto papal. Y entonces esa irrupción del poder temporal en el poder eclesiástico o espiritual va a influir también en el decurso de los hechos, ¿no? Bien, cuando llega Enrique VIII de la dinastía Tudor, hereda, porque accidentalmente murió su hermano, que era el rey, hereda también a la mujer de su hermano, por decirlo de alguna manera, Catalina. Claro, él tenía todavía 14 años y necesita la dispensa de Julio II, que se la concede. Bien, Enrique VIII en principio era un hombre muy favorable a Roma, incluso compuso un tratado sobre los sacramentos en contra de Lutero. El carácter antiluterano de Enrique VIII se va a notar siempre,
por la diatriba, la polémica que mantiene con él, y esto le va a hacer merecedor del título de Defensor Fidei, defensor de la fe. Pero en ese momento van a influir algunos factores. Bueno, también podemos recordar el tratado de John Fisher sobre la misa en contra de las posturas luteranas, ¿no? Entonces vemos un carácter antiluterano ahí presente, ¿no? Pero está diciendo que hay una serie de factores que rompen, tanto de tipo político con Wolsey, que al principio es favorable al emperador Carlos V, pero después se distancia de él, como de carácter personal, que es la presencia de Ana Bolena, como la figura de Thomas Cranmer, que va a influir muchísimo en la evolución del anglicanismo, como vamos a ver, ¿no? Cranmer era capellán de la familia Bolena y va a invocar al Levítico para invalidar su matrimonio anterior. Enrique VIII se casa en secreto con Ana Bolena, y aunque Roma insiste en la indisolubilidad del matrimonio, atenta matrimonio. Y entonces, cuando Roma descubre que ha roto el anterior vínculo matrimonial, lo excomulga en el año 1533. Un año después, Enrique VIII establece el acta de supremacía, que obliga a jurar a todos, incluidos la autoridad eclesiástica, y entonces todos se someten o firman o juran este acta de supremacía, excepto 18 cartujos, algunos laicos, el obispo Fisher, Tomás Moro, excepto unos pocos, todos juran el acta de supremacía, que, entre otras cosas, sostenía la ausencia de jurisdicción del obispo de Roma en Inglaterra. Bien, Enrique VIII redacta los 6 artículos en el año 36, 2 años después. Estos artículos son especialmente prorromanos, podríamos decir. Por ejemplo, ahí se habla de la doctrina de la transustanciación, os habla de la necesidad del celibato o la comunión bajo una sola especie, con lo cual se ve también el carácter antiluterano. Pero enseguida van a empezar a irrumpir elementos de carácter calvinista. Como anécdota podemos recordar que Bucero, el reformador de Estrasburgo, acaba sus días en Cambridge, y en Cambridge toma en contacto con Thomas Cranmer y otros eclesiásticos ingleses, ¿no? Se dedican ahí a comentar las obras de Lutero, y entonces digamos que todo el influjo protestante y especialmente calvinista va a irrumpir en este primer momento que es exclusivamente cismático. Bien, esa influencia calvinista se va a notar sobre todo durante el reinado de Eduardo VI. Eduardo VI propicia la traducción de la Biblia, la redacción del libro de la oración común, primero del año 49, redactado por Cranmer, después corregido en el año 52. Esto, que puede parecer algo anecdótico, vamos a ver que va a tener una influencia decisiva en la evolución y el futuro de la Iglesia anglicana. Pero un momento lo vamos a dejar ahí, luego ya explicaremos por qué, ¿no? Bien, también Eduardo VI publica los 42 artículos en el año 53 y empieza a establecer una serie de principios doctrinales influidos por el calvinismo. Por ejemplo, la Eucaristía entendida en clave únicamente simbólica, o la doctrina de la predestinación, o la denegación del celibato o de los votos religiosos, o la veneración de las imágenes, por ejemplo, ¿no? También Eduardo VI procederá a ordenar nuevos obispos con una nueva fórmula de ordenación que vamos a ver que tiene sus defectos y que va a marcar el futuro. Bien, mientras tanto hay un paréntesis donde se restaura el régimen católico, que es el reinado de María de Tudor, hija de Catalina. Ella va, por un lado, a restaurar el régimen católico, pero por otro lado va a perseguir a los anglicanos y va a crear un gran sentimiento
va a crear, un gran sentimiento anticatólico entre los ingleses. Vuelve el anglicanismo, vamos viendo que esto es la ley del péndulo, ¿no? Va dando bandazos, ¿no? Primero anglicanismo originario de Enrique VIII, después Eduardo VI con tintes calvinistas, María Tudor restaura el catolicismo, Isabel I vuelve al anglicanismo y establece el Acta de Uniformidad del año 1559, donde, por ejemplo, se exige el juramento de fidelidad, se prohíbe la misa, se persiguen los católicos y se favorece la llegada de protestantes que van a seguir influyendo en la Iglesia anglicana, ¿no? Mientras tanto, María Estuardo está prisionera, se ordena presuntamente a Thomas Parker, que esto también tendremos que ver, que es un elemento un tanto incierto que tenemos ahí en el panorama, en el horizonte, y se empieza entonces a notar esa división entre la High Church, de tendencia más católica, y la Low Church, de tendencia más protestante, gracias a esta llegada de protestantes a las Islas Británicas. Bien, se redacta de nuevo, se corrige de nuevo el libro de oración común, en el año 59, esta corrección vamos a ver que tiene su interés, y de los 42 artículos pasamos a 39 artículos que van a ser los definitivos. En el siglo XVII, Jaime o Jacobo I va a volver al calvinismo. También ahí es cuando surgen los puritanos. Jaime va a tener el mérito de publicar la King James Bible, la Biblia del rey Jaime, que va a ser la edición como más autorizada, ¿no? Carlos I, su sucesor, vuelve al catolicismo, o a la tendencia más bien católica. Es la época de los Caroline Divines, que son teólogos partidarios de la vía media y con una tendencia más cercana al catolicismo. Pero entonces irrumpen de nuevo los puritanos, que adquieren también la forma de presbiterianos. Recordamos que los presbiterianos niegan el episcopado, son los vencedores en la época de Cromwell. Hay persecuciones de anglicanos, no solo de católicos, y se suprime el libro de oración común y los 39 artículos, se establece un nuevo régimen de tipo puritano, y esos presbiterianos, como recordaremos, se oponen a los episcopalianos, es decir, los partidarios del episcopado, que después irán a Estados Unidos. Por lo tanto, estamos ya presenciando una cierta globalización del anglicanismo. Bien, Carlos II, su sucesor, expulsará a los puritanos a Estados Unidos y serán los Pilgrim Fathers. Entonces esos presbiterianos, congregacionalistas, puritanos, serán los que estarán en los comienzos de algunas comunidades de la costa este de Estados Unidos, ¿no? Bien, hay un pequeño paréntesis de Jaime II, procatólico, pero después desterrado a Francia, y al final vuelve Guillermo III, que es calvinista, que viene de los Países Bajos, y entonces vemos como este deambular, este péndulo de un sitio para otro, va a condicionar también las múltiples tendencias, las múltiples tensiones, las tensiones internas que tiene el anglicanismo, entre un catolicismo inicial, un anglicanismo de origen local y un calvinismo que siempre va a estar presente en estos desarrollos, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a ver lo que se refiere a la teología, ¿no? Bien, la fe anglicana, como hemos visto, tiene un inicio anticatólico y antiluterano al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, como es inevitable, tiene una influencia del calvinismo y también de ese catolicismo del cual renuncia, ¿no?
Bien, hemos visto también cómo hay distintas confesiones de fe. Los 10 artículos se convierten en los 6 artículos y después los 42 artículos y después los 39 artículos ya definitivos que después se derogan y después se vuelven a restablecer. Bien, estos artículos tienen un carácter moderado, pero no pueden evitar reflejar las cuestiones de fondo que son de origen calvinista, como es por ejemplo la predestinación. También hay algunos de estos artículos que tienen un carácter polémico respecto al diálogo ecuménico, como es el artículo 37, que niega la jurisdicción del obispo de Roma. Bien, con este propósito, como se ve que hay elementos un tanto distorsionantes dentro de los artículos, en el año 1888 se establece el cuadrilátero de Lambeth, que es, por decirlo así, como el ring que circunscribe la fe anglicana. Ese cuadrilátero está compuesto por 4 elementos. El primero es la Sagrada Escritura, lógicamente. El segundo, el credo apostólico, el credo de los apóstoles, y el de Nicea. Después los 2 sacramentos. Aquí se ve el influjo protestante del bautismo y la Eucaristía. Y el cuarto elemento va a ser el episcopado histórico. Bien, entonces con esos 4 elementos se intenta establecer una fe común que también pueda entrar en diálogo con otras confesiones cristianas, ¿no? Bien, por eso la Iglesia anglicana se suele entender a sí misma como una iglesia católica, como la Iglesia de Cristo, que ahora se encuentra en tierras anglosajonas, podríamos decir, de habla inglesa, ¿no? Y entonces por eso recibe el nombre de anglo-catolicismo. El principio que la rige es la comprehensiveness, es decir, un carácter, un talante más bien abierto, dialogante, pero debido a esa influencia protestante, sobre todo calvinista, pues tiene un carácter, digamos, un tanto sincrético, ¿no? Por eso está siempre el debate de si la Iglesia anglicana obedece más bien a sus orígenes cismáticos y es una realidad distinta, o si forma parte de una rama quizá vigorosa del protestantismo, ¿no? Perdón. Bien, en cualquier caso, digamos que vemos que los ejes en torno a los cuales se mueve son la Biblia, la liturgia y la tradición, quizá con un carácter más marcado que en otras iglesias protestantes. Bien, desde el punto de vista doctrinal, ¿cuáles son sus características? Las podríamos resumir en 3. En primer lugar, la complexio oppositorum, es decir, ese sincretismo que reúne tendencias a veces un poco discordantes. Una Biblia leída de un modo protestante con una liturgia celebrada de un modo más católico, podríamos decir, un episcopado obedeciendo a sus orígenes, con una irrupción de la corona dentro de esa estructura jurisdiccional, que es un elemento, podríamos decir, extraño o por lo menos novedoso, distinto, ¿no? El cual habría que justificar también eclesiológicamente, ¿no? Bien, en segundo lugar, dado sus orígenes católicos, esa estructura episcopal, ese carácter de sucesión apostólica, pero que tiene una dimensión puramente histórica y no necesariamente sacramental, tal como va a dictaminar la Apostolice Cure, que veremos más adelante. Bien, y en tercer elemento es ese calvinismo moderado del cual hemos hablado. Por ejemplo, el modo de leer la Biblia, o el reconocer solo 2 sacramentos, el bautismo y la cena, o la Eucaristía entendida solo de un modo simbólico, o la doctrina sobre el purgatorio y las indulgencias, o la veneración de las imágenes. Pero ese calvinismo siempre está leído con el pragmatismo y la compressiveness propia de los ingleses, por lo tanto no es nada dada a excesos. Por otro lado, hay un factor histórico, ya estamos en el siglo XIX, que va a ser el movimiento de Oxford, que va a ser un revival catolizante. La figura más conocida es John Henry Newman,
recientemente canonizado por el Papa Francisco. Este movimiento de Oxford va a pertenecer a la High Church. Van a buscar los orígenes de la Iglesia en los padres, en la liturgia, en la mística, va a tener un carácter místico y profundamente espiritual. Van a buscar seriamente la santidad. Este movimiento de Oxford se expresa en tracts, en tractos, en pequeños panfletos que van lanzando durante el siglo XIX y que crean un gran debate, ¿no? El movimiento de Oxford va a ser también partidario de la vía media y la branch theory. La vía media quiere decir es que está entre los extremos de Roma y Ginebra y Wittenberg. Y entonces digamos que la iglesia que está en medio, y en el fondo la verdadera iglesia, va a ser la iglesia anglicana. Y por lo tanto van a tener una eclesiología, una concepción de la iglesia según esta teoría de las ramas o branch theory, que dice que cualquiera de esas tres ramas es una manifestación de la verdadera iglesia de Cristo. Es decir, que en esas ramas subsiste la iglesia de Cristo. Bien, en dirección contraria vamos a ver cómo León XIII, que tenía un gran interés ecuménico, tanto con Oriente como con los anglicanos, va a estudiar a fondo qué ha ocurrido con la sucesión apostólica dentro de la Iglesia anglicana y emitirá en el año 1896 la Bula Apostolicae Curae, donde por desgracia declarará las ordenaciones anglicanas como inválidas. ¿Inválidas por qué? Por un defecto de forma, puesto que en 1549 hemos visto como Cranmer había redactado todo un libro litúrgico, también con sus presupuestos calvinistas, y había suprimido, por ejemplo, la diferencia de grado. No se mencionaba qué grado se estaba ordenando. Además, hay un defectus intentionis. Por ejemplo, se suprimen todas las referencias sacrificiales o las referencias al perdón de los pecados. Por lo tanto, ahí también se está estableciendo una fórmula que no es completa. También está la cuestión del obispo Thomas Parker, ¿no? Que no se sabe si fue ordenado o si fue ordenado válidamente. El resultado, en cualquier caso, es que se establece una fórmula de ordenación inválida, se está ordenando con esa ordenación inválida, y cuando se restablece la fórmula inicial, que es en 1562, resulta que ya no queda ningún obispo originariamente ordenado de modo válido. Por lo tanto, con ese sencillo acto se ha interrumpido la sucesión apostólica y por lo tanto se ha perdido el verdadero sacerdocio y con él la mayoría de los sacramentos. Por eso la situación del ministerio dentro de los anglicanos es análoga a la que se establece en los protestantes y sería asimilable al defectus ordinis establecido por la Unitatis Reintegratio número 22. Bien, ¿qué podemos decir sobre la estructura eclesial de los anglicanos? Hemos dicho que hay una autopercepción como vía media entre Roma y Ginebra y Wittenberg y que por lo tanto la iglesia de los apóstoles y de los padres es la misma iglesia anglicana. Sin embargo, al mismo tiempo vemos que es una iglesia profundamente nacional y estatal. Es decir, Inglaterra es un estado confesional y hay una estrecha alianza entre trono y altar hasta el punto que la cabeza de la iglesia anglicana es el rey o la reina. Se identifica con la corona. Al mismo tiempo, esta estructura de tipo episcopal se combina con una estructura sinodal, habiendo sínodos tanto generales como provinciales que se llaman convocations, y se da el curioso hecho de que los obispos son elegidos por la corona a propuesta del primer ministro. Por lo tanto, esa simbiosis entre iglesia y Estado
pues es algo poco frecuente en otras iglesias, ¿no? O, por ejemplo, otro hecho es que los tribunales eclesiales están bajo el control estatal. Bien, por otro lado, en los siglos XIX y XX vamos a apreciar también una difusión mundial de este anglicanismo gracias al Imperio Británico y a la Commonwealth. Es entonces cuando se establece la Conferencia Lambeth, donde se reúnen todos los anglicanos del mundo y donde nace la comunión anglicana, puesto que ya no está vinculada a la corona inglesa. Son pues, los anglicanos en Estados Unidos serán episcopalianos y habrá anglicanos pues, en India o en Kenia o en Nigeria, y entonces no tiene mucho que ver con la corona inglesa, ¿no? Y entonces se establecerá esa comunión anglicana como una familia de iglesias con escasa vinculación doctrinal y jurisdiccional. Ahí será sobre todo el único vínculo jurisdiccional será el arzobispo de Canterbury, que tendrá un primado de honor y será el primus inter pares entre todos los anglicanos, pero poco más. ¿Qué podemos decir brevemente sobre la liturgia y la espiritualidad? Bueno, pues ya hemos visto que tiene una liturgia propia, el libro de la oración común. Y la liturgia entre los anglicanos esto parece una cosa un poco anecdótica, pero va a ser muy importante en ellos, ¿no? Va a variar, es como un icono, como un símbolo, entre el vestido de coro, de tipo más calvinista, o el estar revestido con ornamentos litúrgicos, es decir, con el alba y la casulla. Este será una cuestión que suscitará el obispo Laud en el siglo XVIII, cuando quiere volver a los orígenes litúrgicos de la Iglesia anglicana, ¿no? Bien, el libro de la oración común va a tener distintas reediciones y adaptaciones que habría también que estudiar, y junto a esta raigambre profundamente litúrgica vemos que incluso entre los anglicanos hay vida religiosa, hay órdenes, hay monasterios, muchas veces con influencia benedictina y franciscana, y a lo mejor la comunidad de Littlemore, que fundó el mismo Newman, puede ser un ejemplo de cómo existe la vida religiosa dentro del anglicanismo. También es muy conocido el hecho de que le hayan dado una gran importancia a la educación y la cultura, y Oxford y Cambridge originariamente eran instituciones eclesiásticas, ¿no? También el anglicanismo ha desarrollado obras asistenciales que a veces serán un poco caricaturizadas por las novelas de Charles Dickens, ¿no? Y va a tener también un carácter misionero, como hemos visto, también auspiciado por el desarrollo del Imperio Británico, pues el anglicanismo se va a expander por todo el mundo. Bien, por último, tenemos que recordar que el anglicanismo va a tener un carácter profundamente ecuménico. Van a mantener relaciones ecuménicas con casi todas las iglesias. Van a establecer esas relaciones ecuménicas con todas las iglesias. Va a ser una iglesia abierta, disponible al diálogo. Un ejemplo es la Conferencia Misionera de Edimburgo del año 1910, propiciada en su origen por anglicanos, donde a partir del movimiento misionero, de hablar de Jesucristo, se despierta ese movimiento ecuménico de suscitar la unidad de los cristianos. Bien, en los años 20 también podemos recordar las conversaciones de Malinas entre Lord Halifax, por parte anglicana, y el cardenal Mercier, obispo de Malinas, en Bélgica, por parte católica, ¿no? Como anécdota se suele contar que el cardenal Mercier, cuando murió, fue visitado por Lord Halifax y le regaló de modo simbólico su anillo episcopal, como deseando que los anglicanos pudieran recuperar esa sucesión apostólica. Bien, con los ortodoxos siempre han tenido buenas relaciones ecuménicas. También tenemos que recordar el obispo Brent, el fundador de Faith and Order,
que en la conferencia Oxford del año 27 crea una profundización teológica, es la vía teológica, que después, junto con Life and Work, de origen más activo, van a crear la fusión en el Consejo Mundial de las Iglesias en el año 48. Bien, eso simplemente lo apunto, lo recuerdo y ya está, ¿no? Bien, con veterocatólicos van a establecer el Pacto de Bonn del año 63. Con la conferencia de Utrecht, de aquellos que en el siglo XIX se separaron de Roma por no suscribir el dogma de la infalibilidad pontificia enseñado por el Vaticano I, van a establecer un pacto hasta el punto de que en todas las ordenaciones anglicanas suele participar un obispo veterocatólico, lo cual crea una nueva cuestión para el diálogo teológico, ¿no? Y otra cuestión para el diálogo teológico es la alianza que han establecido con los luteranos, en concreto la Declaración de Porvoo del año 92, en la cual la Iglesia anglicana se une con los luteranos escandinavos y de los países bálticos, solo con estos. Establecen ahí una correspondencia y una alianza ecuménica común entre ellos, ¿no? Con los católicos se han desarrollado diálogos a nivel teológico, que son ARCIC 1, 2 y 3, donde se han abordado muchísimos temas, desde el Evangelio y la autoridad, que es un tema clave, al ministerio y los sacramentos, lógicamente, y tiene también un documento muy bonito sobre María, Mary, Our Grace and Hope, que propicia interesantes resultados en el futuro, ¿no? Bien, por último podemos mencionar que la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, que había sido suscrita anteriormente por luteranos, por metodistas, con metodistas también intentaron algún diálogo, pero no salió bien, ¿no? En el año 2017 esa declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación fue suscrita también por la Iglesia Reformada, es decir, zwinglianos y calvinistas, y por la Iglesia Anglicana. Y por lo tanto tenemos un buen principio para releer ahora doctrinalmente el anglicanismo. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra paciencia, mucho ánimo y nos vemos pronto. Hasta luego.